Teoría del condicionamiento clásico. ¿Quiénes son los principales exponentes de esta teoría? Iván Pavlov es el principal exponente. Este nació el 14 de septiembre de 1849 en Rusia. Fue un fisiólogo y científico que destacó principalmente por sus trabajos sobre el condicionamiento clásico con perros, que más tarde servirían como base para desarrollar disciplinas como el conductismo y la psicología moderna. ¿En qué año y contexto se desarrolló esta teoría? La teoría del condicionamiento clásico fue desarrollada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1891, Pavlov se convirtió en el director del Instituto de Fisiología en San Petersburgo, donde comenzó a estudiar los procesos digestivos en los perros. Sus experimentos se centraron en el estudio de la secreción de saliva y cómo esta respuesta podía ser condicionada por estímulos externos. Pavlov observó que los perros comenzaban a salivar antes que se les diera la comida. Esta respuesta se conoce como salivación anticipatoria. Era un reflejo condicionado que se había desarrollado a través del aprendizaje. Descubrió que podía condicionar a los perros para que saliven ante estímulos que no estaban directamente relacionados con la comida, como por ejemplo con el sonido de una campana. Para llevar a cabo sus experimentos, Pavlov colocaba a los perros en un recinto experimental y les administraba comida después de tocar la campana. Con el tiempo, los perros aprendieron a asociar el sonido de la campana con la comida y comenzaban a salivar tan pronto como escuchaban la campana, incluso si la comida no estaba presente. Pavlov llamó a este proceso condicionamiento clásico, porque la respuesta condicionada, que en este caso era la salivación, se había asociado con el estímulo neutro, que era el sonido de la campana. Desde esta teoría, ¿qué se entiende por aprendizaje? Según la teoría del condicionamiento clásico, el aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual un organismo aprende a asociar estímulos y respuestas. En el condicionamiento clásico, un estímulo neutro se asocia repetidamente con un estímulo que provoca una respuesta, hasta que el estímulo neutro por sí solo comienza a provocar esa misma respuesta. Este proceso se conoce como condicionamiento. El aprendizaje en este contexto implica la adquisición de nuevas conexiones entre estímulos y respuestas, lo que lleva a cambios en el comportamiento del organismo. Un ejemplo clásico es el experimento de Pavlov con perros, donde se asoció la campana con la comida y eventualmente la campana sola provoca la salivación de los perros. Describa al menos dos ideas o conceptos centrales de esta teoría. Número 1. El concepto central de la teoría del condicionamiento clásico es la idea de que los comportamientos y respuestas automáticas pueden ser aprendidos y modificados a través de asociaciones entre estímulos. En otras palabras, el condicionamiento clásico postula que un estímulo neutro puede llegar a evocar una respuesta específica si se asocia repetidamente con otro estímulo que naturalmente provoca esa respuesta. Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo ruso Iván Pavlov a finales del siglo XIX y es fundamental en la comprensión del aprendizaje y la modificación del comportamiento en diferentes contextos. Número 2. El trabajo de Pavlov sentó las bases para gran parte de la psicología experimental moderna y se considera una contribución significativa al campo del aprendizaje y la psicología en general. Ejemplo. Imagina que en una clase de matemáticas, cada vez que el profesor anuncia un examen sorpresa, enciende una luz roja intermitente en el aula. Al principio, los estudiantes no tienen ninguna reacción específica ante la luz. Sin embargo, después de varias repeticiones donde la luz roja siempre precede a un examen sorpresa, los estudiantes comienzan a asociar la luz roja con la ansiedad y el estrés que experimentan ante un examen. En este ejemplo, la luz roja es el estímulo condicionado, que inicialmente no provoca ninguna respuesta específica en los estudiantes. El examen sorpresa es el estímulo incondicionado, que naturalmente provoca ansiedad y estrés. Con el tiempo, los estudiantes desarrollan una respuesta condicionada de ansiedad y estrés ante la luz roja, incluso antes de que se anuncie el examen sorpresa. Esto demuestra cómo el condicionamiento clásico puede influir en las respuestas emocionales de los estudiantes en el contexto escolar.